Lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1911. Morgan observó la antigua fortaleza debajo de ella. Los caballeros de valor y los guerreros del clan Dagonet se estaban preparando para la batalla. Habían protegido el río durante décadas, sin permitir que una sola abominación del mar de tormentas llegara al lago Espejo. Claro, los mejores guerreros estaban ahora en Godgrave, y el invitado que había llegado del mar esta vez era una criatura mucho más temible que los moradores abominables de las profundidades. Ella frunció el ceño. El río pasaba por una serie de grandes esclusas y fluía hacia el sur, desapareciendo más allá del horizonte. El mar de tormentas estaba en algún lugar por ahí, a unos días de distancia. En realidad, Morgan no necesitaba destruir Rivergate, porque ya estaba condenado. Los guerreros que llenaban las murallas de la fortaleza no lo sabían, y los 6 santos que había reclutado tampoco. Pero en realidad, no había manera de detener a su hermano aquí. Él destruiría Rivergate él mismo, todo excepto el portal, y desataría el río contenido, arrasando con todos los signos de la batalla destructiva. Los guerreros morirían. Los civiles que vivían en la joven ciudad que había crecido río arriba de Rivergate probablemente se convertirían en daño colateral en el choque trascendente. El objetivo de Morgan aquí no era salvar el hogar ancestral del clan Dagonet, sino medir la fuerza del enemigo y, con suerte, destruir un par de sus vasijas trascendentes. Aún así, luchar una batalla perdida no era agradable. Morgan había heredado el linaje del dios de la guerra y, por lo tanto, a menudo era llamada la princesa de la guerra. Había estado luchando contra criaturas de pesadilla desde antes de despertar su poder. De hecho, Morgan apenas había terminado la escuela secundaria cuando fue enviada a una arena a enfrentarse a una bestia latente por primera vez. Su primera pesadilla había sido despiadada, y había pasado la prueba del solsticio de invierno como cualquier durmiente ordinario. Como despierta, lideró a incontables guerreros en batallas para proteger las tierras controladas por su padre, así como diversas ciudades en el mundo de la vigilia. Había conquistado la segunda pesadilla sin perder a un solo miembro de su corte, y se destacó en cada deber que le fue confiado como maestra. Hasta la Antártida. En los 4 años desde entonces, la fama de Morgan solo había crecido. Había enfrentado la tercera pesadilla sola, alcanzado la trascendencia, y tomado su lugar legítimo como general del ejército de valor. Changing Star quizás brillaba más en el campo de batalla, pero era Morgan quien gobernaba la poderosa máquina de guerra del dominio de la espada, asegurándose de que el floreciente reino no sufriera contratiempos. Hoy, mucha gente la llamaba una estratega genial. Claro, la mayoría de esas personas no tenía idea de lo que esa palabra realmente significaba. En verdad, no había estrategia en una guerra de los despiertos. Solo había caos. En un campo de batalla donde santos y demonios luchaban, el caos reinaba supremo. Había demasiados aspectos extraños, demasiados poderes bizarros, demasiadas variables inconcebibles. La mayoría de las lecciones que enseñaba la historia de la guerra quedaban fuera, dejando solo el caos y la carnicería a su paso. Así que lo único que podía hacer un estratega era controlar el caos, domarlo y hacerlo servir a sus propósitos. Tomemos Rivergate, por ejemplo. Era una fortaleza imponente, una que debería haber sido casi inexpugnable para cualquier enemigo que viniera del sur. Pero, ¿qué importaba si el enemigo poseía la habilidad de conectar 2 reflejos a través de su pequeño reino de los espejos personal y viajar entre ellos, trayendo a su ejército consigo? Los guerreros en las murallas se estaban preparando para repeler un ataque desde el sur, las armas de asedio estaban apuntando río abajo, e incluso Morgan misma miraba en esa dirección. Pero su hermano podía atacar fácilmente desde el norte, tomando la ciudad detrás de la fortaleza como rehén primero. De hecho, podía simplemente evitar Rivergate por completo e ir directamente a Bastión. Solo que no lo haría. Porque Morgan estaba aquí, domando el caos. El objetivo de Mordred era Bastión, pero él no sabía qué trampas habían preparado su padre y el clan Valor para él allí. Así que no lo atacaría imprudentemente. Conquistar la gran ciudadela era un asunto que tomaba tiempo. ¿Y si dejaba a Morgan atrás para avanzar hacia el norte? Ella simplemente iría al sur y tomaría el jardín nocturno. Esa era también la razón por la que Mordred no podía dispersar a sus vasijas y atacar las ciudades del dominio de la espada situadas más al interior. No solo tendría que renunciar a las ciudadelas del mar de tormentas para colocar nuevos anclajes, sino que la antigua gran ciudadela de la Casa de la Noche quedaría indefensa. Por supuesto, Morgan estaba segura de que su hermano en realidad quería que atacara el jardín nocturno. De lo contrario, no lo habría dejado a la vista, convirtiéndolo en un cebo casi irresistible. ¿Quién sabía qué tipo de trampa le había preparado allí? Después de todo, Mordred, esa cosa que pretendía ser su hermano, también era un heredero de la guerra, sin importar cuánto su padre quisiera negarlo. Mordred también sabía cómo domar el caos. Entre los dos, quien pudiera hacerlo mejor sobreviviría, y el otro moriría. Divertido. Morgan sonrió, disfrutando de la brisa cálida. No tenía realmente recuerdos de su hermano de la infancia. Él ya se había ido para cuando ella tenía edad suficiente para recordar algo. La madre de Morgan había muerto al darla a luz, y su padre era una presencia distante en el mejor de los casos. Era más un maestro que un padre, lleno de expectativas exigentes, pero carente de calidez. Ella fue criada principalmente por los ancianos del clan Valor.
Pero había una distancia entre ella y los miembros de las familias secundarias, así como los niños de los clanes vasallos. Al crecer, lo más cercano que tuvo a amigos de su edad fueron las hijas de Kison, quienes ahora eran sus enemigas, irónicamente. Aún así, no fue una infancia infeliz. Hasta que el hermano que no recordaba regresó. Morgan tenía 10 u 11 años cuando él apareció en Bastión, habiendo conquistado ya la primera pesadilla. Al principio, ella estaba feliz, pero luego, aprendió rápidamente que había algo mal en el chico extraño que se hacía llamar Mordred. Mordred le enseñó lo que era el miedo, desde entonces. Y ahora, de pie en la muralla de Rivergate, Morgan lo sentía de nuevo. Odiaba admitirlo, pero tenía un poco de miedo. Una sonrisa divertida apareció en su rostro. ¡Qué refrescante! Era una emoción tan nostálgica. No la había sentido en mucho tiempo. Girándose hacia sus 6 compañeros trascendentes, Morgan se detuvo un momento, y luego dijo, ¿qué están esperando? Pónganse a trabajar. Nightingale le dio una mirada confusa. Incluso su confusión parecía elegante y atractiva. Él era tan irritante. ¿Qué trabajo? Morgan levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Ordena a los soldados que se retiren, sácalos de las murallas, comienza la evacuación de la ciudad. Pon a todos en botes y envíalos río arriba hacia Bastión. Rivergate podría estar condenado, pero eso no significaba que todos allí tuvieran que morir o convertirse en rehenes del príncipe de la nada. Aunque había cierto valor estratégico en usar la guarnición como carne de cañón para retrasar a sus vasijas, Morgan decidió dejar de lado el camino más racional esta vez. Sacudió la cabeza. Dejen de mirar y comiencen a moverse. Vámonos. Quiero que la ciudad esté vacía para la tarde. Capítulo 1912. No fue fácil evacuar toda una ciudad en el transcurso de un día, incluso si era muchas veces más pequeña que Bastión. Por suerte, Morgan tenía a Nightingale con ella, con su voz autoritaria, todo transcurrió sin problemas y rápidamente. Los guerreros que defendían la fortaleza se mostraron reacios a abandonar su puesto, pero no se atrevían a desobedecerla. Los miembros del clan Dagonet eran aún más reticentes a dejar su ciudadela sin luchar, pero Morgan los convenció sin demasiadas dificultades. En su mayoría, no eran combatientes. De todos modos, la verdadera fuerza del clan estaba muy al norte, luchando en Godgrave. El resto sabía que no serían de mucha ayuda en el enfrentamiento contra el príncipe desterrado de Valor. Para cuando el sol empezó a inclinarse hacia el horizonte, Rivergate se había quedado extrañamente silencioso. Ahora, solo los 7 santos permanecían en la antigua fortaleza, preparándose tranquilamente para la batalla. Los santos de la Casa de la Noche estaban sombríos y llenos de un deseo asesino de venganza. Los 3 santos del gobierno estaban extrañamente tranquilos. O tal vez no tan extrañamente. Después de todo, 2 de ellos eran sobrevivientes de la orilla olvidada, mientras que el tercero era Soul Reaper Jack. Morgan ni siquiera estaba segura de si era posible que perdieran la compostura. Como Nepis. Morgan contempló brevemente la posibilidad de destruir la puerta de Rivergate, pero luego descartó esa idea. No significaría mucho para la guerra, de todos modos, al menos no a largo plazo. La infraestructura del dominio de la espada sufriría gravemente, y sería difícil reconstruir después de que la guerra terminara. Si es que quedaba alguien para reconstruir, claro. Muerte. Muerte. Morgan miró con disgusto al molesto cuervo que siempre parecía seguir a Soul Reaper. Frunció el ceño ligeramente. ¿Qué estás diciendo, pájaro estúpido? El cuervo la miró de vuelta, luego aleteó sus alas en el aire. Pájaro. Pájaro. Morgan suspiró y sacudió la cabeza. ¿Qué estaba haciendo hablando con un eco? Finalmente, sus preparativos estaban completos. Echó una última mirada al río, que brillaba bellamente bajo la luz de un atardecer ardiente, y tomó un cantimplora de agua de su cinturón. Abrió la tapa, bebió un sorbo de agua y luego vertió el resto sobre la superficie pavimentada del parapeto. Por un momento, pudo ver su reflejo en el charco, rodeada por los reflejos de los 6 santos. Entonces, su reflejo sonrió. Y habló. Ha pasado un tiempo, querida hermana. Ninguno de los santos se echó para atrás, pero aquellos de la Casa de la Noche palidecieron visiblemente, incluso Saint Eater, quien solía ser el ideal de la compostura y el decoro en el pasado, parecía perturbado. Morgan asintió con seriedad, sin prestarle atención al joven. De hecho, la última vez que te vi, fue cuando fallaste en matarme y huiste para salvar tu patética piel. Y justo después de dar un gran discurso sobre tu inquebrantable deseo de verme muerta, nada menos. Debió haber sido bastante embarazoso para ti. Su reflejo rió. Ah, qué dulce recuerdo. Tú revolcándote en la tierra, demasiado débil para levantarte, realmente lo aprecio mucho. Morgan apretó los dientes, el familiar sentimiento de vergüenza cortándola como una cuchilla. Mordred también le había enseñado lo que era la vergüenza. Mientras tanto, su reflejo fingía mirar alrededor. Veo que has evacuado la ciudad. Qué poco habitual en ti, querida hermana. Más bien habría esperado que colgaras a cada hombre y mujer que vivía allí en las murallas de la fortaleza, para que sirvieran de relleno. Eso estaría más en línea con el estilo de nuestra familia, ¿no? El reflejo sonrió agradablemente.
Por supuesto, nada me impide ir tras los barcos primero, y luego regresar aquí para acabar contigo. Morgan respondió a su sonrisa con una propia. Es gracioso que menciones los barcos. Dime, ¿estuviste tú detrás de estrellar el jardín nocturno contra la costa por algún plan perverso, o simplemente porque no podías controlarlo bien? En ese momento, Soul Reaper suspiró. ¿De verdad solo van a intercambiar insultos? El reflejo de Morgan dirigió su mirada a los tres santos del gobierno. Su sonrisa se iluminó de repente. Saint Jet, Saint Kai, Saint Athena, me llena el corazón de alegría verlos de nuevo, mis antiguos camaradas. Naeve, Bloodbabe y Aether también. Aprecio los recuerdos de conquistar pesadillas y luchar junto al mar de la tormenta con todos ustedes. Saint Naeve miró al reflejo fríamente y luego pronunció entre dientes, tú, vil criatura. El reflejo permaneció en silencio por unos momentos, su sonrisa desapareciendo lentamente. Finalmente, los miró con una expresión extraña e inhumana. Ver su propio rostro con esa expresión era algo inquietante, incluso para Morgan. El reflejo habló una vez más, esta vez sin molestarse en ponerse una máscara humana. Lo diré solo una vez. Ustedes 6 no tienen nada que ver con esto. Esto es entre mí y el gran clan Valor, un asunto familiar, por así decirlo. Así que, les daré una oportunidad para escapar. Entreguen la fortaleza y váyanse. Entonces, les perdonaré la vida. Saint Naeve miró al reflejo con dureza. De hecho, es un asunto familiar. Nuestra familia, la cual tú masacraste. Mientras tanto, Soul Reaper Jet simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Sería realmente inconveniente para mí si conquistas Bastión. Así que, lo siento. Nos quedamos. Su cuervo eligió ese solemne momento para graznar en voz alta. Lo siento. Lo siento. Morgan miró al estúpido pájaro, sacudió la cabeza y volvió a mirar su reflejo. Debe estar poniéndose muy concurrido en tu cabeza, ¿eh? ¿Realmente pensabas que aceptarían tu oferta? El reflejo permaneció inmóvil por unos momentos, luego sonrió de repente. No, no realmente. Pero tenía que preguntar por cortesía. Ya que eso está fuera del camino. Su sonrisa se volvió sombría y siniestra. Prepárense para morir, supongo. Ah, realmente he esperado este momento durante mucho, mucho tiempo. Un momento después, la pared bajo sus pies tembló ligeramente. Y al mismo tiempo, el agua del río, mucho más abajo, se agitó, revelando varias formas colosales. Morgan miró el atardecer y respiró hondo. Chispas escarlatas danzaron alrededor de su cabeza, formando un casco negro. Prepárense para la batalla. Y así, comenzó la batalla por Rivergate. Capítulo 1913. La batalla por Rivergate comenzó al atardecer. Para cuando el sol volvió a salir detrás del horizonte, la antigua fortaleza había desaparecido. Las imponentes puertas de las grandes esclusas estaban dobladas, rotas y arrancadas de sus bisagras. Las murallas, que parecían inexpugnables, se habían derrumbado. Las armas de asedio encantadas se habían reducido a polvo. El río, que había sido contenido por la inmensa presa durante miles de años, se había liberado y corría hacia el mar distante. La devastadora inundación había arrasado con las ruinas humeantes y borrado los rastros de la terrible batalla. El lago artificial alrededor del cual se había construido la ciudad se secó, revelando sus laderas fangosas. La cuenca del río, por debajo de los acantilados, por el contrario, estaba inundada. Todo el paisaje de la región había sido devastado y remodelado, volviéndose casi irreconocible. Una gran cascada rugía al caer desde los altos acantilados, mientras que la fortaleza del clan Dagenet ya no existía. ¡Qué lástima! Morgan miró las ruinas de Rivergate con una expresión nostálgica. Con la pérdida de la antigua fortaleza, el dominio de la espada se debilitaría un poco, mientras que el dominio de la canción se fortalecería. Pero esa no era la razón de su pesar. La verdadera razón era que Bastión había perdido su conexión con el mar. Incluso si Godgrave era conquistada por los humanos, nunca sería un lugar seguro, así que, sin importar qué lado ganara la guerra al final, el mar de las tormentas se convertiría en la conexión entre las dos partes del gran reino humano en el reino de los sueños. Sin Rivergate, sería mucho más difícil establecer rutas comerciales hacia y desde Bastión. Y el comercio era el verdadero motor de la civilización. ¿Por qué estoy pensando en esto? Morgan desechó cansada su casco y escupió un torrente de sangre. El casco se había hundido por un golpe devastador, y también lo había hecho el lado derecho de su rostro. Podía sentir los bordes afilados de sus dientes rotos cortándole la lengua y el interior de su mejilla desgarrada, una sensación desagradable, sin duda, pero lejos de ser lo peor que estaba sintiendo en ese momento. Mordred había sido como una calamidad, descendiendo sobre ellos con toda su fría y deshumanizada furia. Habían logrado darle una buena pelea, realmente excelente, pero al final del día, todo fue en vano. No tenían ninguna oportunidad contra él. Así que Morgan había ordenado a sus 6 subordinados que se retiraran y se quedó atrás para retrasar al enemigo un poco más. Estaba empezando a arrepentirse un poco de esa decisión. No luces muy bien, querida hermana. La voz insidiosa de su hermano no era burlona ni llena de oscura alegría, sino fría e indiferente. Curiosamente, eso solo la hacía sonar más aterradora.
Morgan se miró a sí misma en silencio. Es verdad. Su armadura había sido perforada y rota. Su cuerpo estaba terriblemente mutilado, y uno de sus brazos estaba prácticamente separado, un logro encomiable, realmente, considerando lo resistente y duradera que era su carne. La sangre fluía de innumerables heridas, pintando las piedras rotas bajo ella en vibrantes tonos de escarlata, el mismo color que sus extraños ojos. Sus labios ensangrentados se torcieron en una sonrisa. ¿En serio? Creo que el rojo es mi color, no. Mordred simplemente la observó, probablemente tratando de adivinar cuál sería su próximo movimiento. Su propio cuerpo no tenía muchas heridas, porque había usado los vasos trascendentes para protegerlo. Los cuerpos robados de los santos de la noche estaban en peor estado, especialmente los que habían luchado contra Best by Wolves, pero tristemente, ninguno había sido destruido. Su alma tampoco había sido dañada demasiado, a pesar de haber enfrentado a Soul Reaper Jack. Mordred sabía lo peligrosa que era, así que se había asegurado de suprimirla en particular durante la batalla. Todos ellos habían luchado valientemente, pero ninguno había logrado detener su aterrador asalto. Naeve y Bloodbabe habían combatido a sus antiguos compañeros de clan en las profundidades del río, 2 contra 4, haciendo que éste hirviera. Nictingale solo había enfrentado a 4 vasos más del príncipe de la nada que atacaban desde río arriba. Ras Wolf se había lanzado al agua y casi desgarró al más poderoso de los leviatanes, un kraken aterrador, y eso fue después de herir a muchos bombardeándolos con jabalinas gigantescas desde lo alto. Aether había defendido las murallas, mientras que Soul Reaper había jugado un mortal juego del gato y el ratón con 4 de los vasos de Mordred en el sur. Morgan misma había enfrentado el verdadero cuerpo del espectro del espejo. De ahí su lamentable estado actual. Tomó una respiración ronca. Te lo concedo, hermano. Eres, en efecto, grandioso y terrible. Pensar que has podido obliterar a todo un gran clan, no solo eso, sino que incluso te has convertido en algo no muy diferente a un gran clan tú mismo. ¿Qué frase tan rara de decir? Oh, pero en cualquier caso, es un logro bastante increíble, para un solo individuo, cambiar el curso entero de la guerra a través de sus logros personales. Escupió más sangre, se enderezó ligeramente y añadió en tono neutral. Pero, ¿sabes qué? Mordred arqueó una ceja y permaneció en silencio. Después de unos momentos, negó con la cabeza. Estoy un poco decepcionado. Realmente esperaba más de ti, hermana. Morgan sonrió. ¿Qué? ¿Realmente crees que esto es todo? Seguramente no. No, tú y yo, apenas estamos comenzando. Dicho esto, lo perforó con una mirada aguda y convocó uno de los encantamientos guardados en lo más profundo de su cuerpo. Instantáneamente, su esencia fluyó como una marea, recorriendo su cuerpo y filtrándose profundamente en cada una de sus células. La sonrisa de Morgan rápidamente dejó de estar torcida. Su rostro hundido recuperó su forma anterior, los cortes profundos que marcaban su piel impecable se cerraron como si nunca hubieran existido. Sus dientes rotos volvieron a su estado prístino. Las innumerables heridas en su cuerpo destrozado sanaron, y su brazo, que colgaba de un hilo, fue arrastrado de vuelta por cuerdas de músculo en crecimiento, siendo luego unido de nuevo a su lugar. En cuestión de segundos, Morgan estaba restaurada a la perfección, su cuerpo lleno de energía y desbordante de esencia del alma. Era como si no hubiera soportado una agotadora batalla contra su hermano en absoluto. Movió una mano, y un corte profundo dividió las piedras entre ella y uno de los vasos de Mordred, casi separando su cabeza. De pie a cierta distancia, Mordred frunció el ceño. ¿Dónde conseguiste un encantamiento de curación tan poderoso como ese? Morgan simplemente sonrió. Supongo que podrías decir que lo vi en una pesadilla. Capítulo 1914. Morgan levantó su espada y la apuntó hacia el hombre que se hacía llamar su hermano. He reunido algunos otros encantamientos en preparación para encontrarte algún día, hermano. ¿Te gustaría verlos? Lentamente, una luz peligrosa se encendió en sus ojos espejados, y sus labios delgados se torcieron en una fría sonrisa. Claro, ¿por qué no? Ah. Me pregunto cuánto durará tu esencia. Si te corto ambos brazos esta vez, ¿tendrías que gastar más? No, en realidad, creo que tomaré tus ojos. Recuerdo haber perdido uno por tu espada una vez, así que sería justo. Morgan lo miró con una mirada ardiente, deseando poder destruir a este monstruo aquí y ahora. Entonces, apretó los dientes y activó otro encantamiento. Existen todo tipo de memorias en el mundo, y la habilidad ascendida de Morgan le permitía asimilar sus encantamientos en su cuerpo. Claro, había límites para ese poder y un precio que debía pagarse por usarlo. Sin embargo, le otorgaba un nivel único de versatilidad, la hacía impredecible en combate y, sobre todo, le otorgaba gran poder. Si lo deseaba y tenía tiempo para prepararse, podía volar como Nictingale, convertirse en un coloso como Best by Wolves, cortar almas como Soul Reaper Jack, comandar la oscuridad como el Lord of Shadows, incluso desatar llamas incinerantes como Changing Star. Desafortunadamente, nada de lo que podía hacer, al menos por ahora, le permitía derrotar a su monstruoso hermano y sus 13 vasallos trascendentes sola. Así que no lo intentó. De todos modos, su objetivo en Rivergate ya había sido cumplido.
El encantamiento que invocó era poderoso pero simple, le permitía viajar grandes distancias al instante, siempre y cuando hubiera establecido un punto de anclaje con antelación. Morgan había colocado un anclaje encantado en la orilla del río mientras viajaba a Rivergate desde Bastión, y ahora, era como si una fuerza abrumadora la estuviera arrastrando de vuelta, atravesando el espacio mismo. Cuando Mordred y sus vasallos se prepararon para repeler el ataque sorpresa de Morgan, ella simplemente desapareció en el aire, sin dejar rastro. Mordred se congeló por un momento, mirando incrédulo el lugar donde su hermana había estado un segundo antes. Su mirada se desenfocó por un momento, viajando a través de las innumerables reflexiones en el vasto área alrededor de Rivergate. Morgan no estaba en ninguna parte. De repente, una sonrisa irónica escapó de sus labios, y lanzó una mirada divertida hacia el norte. Sus ojos brillaban con una oscura, loca sed de sangre. Entonces te veré en Bastión. Un momento después, Morgan se encontró en la orilla del río, volando por el aire a una velocidad terrible. Cayó al suelo bruscamente y rodó varias veces, destrozando un par de rocas en polvo con su cuerpo de acero. Finalmente, se detuvo en una nube de polvo, a pocos metros del borde del agua. No fue una entrada muy elegante, por decirlo menos. Frunciendo el ceño con molestia, se volteó y lentamente se sentó. Las ruinas desoladas de Rivergate habían desaparecido, reemplazadas por la vista pintoresca del corazón del dominio de la espada. El agua clara del río brillaba bajo la luz dorada del amanecer, y los antiguos árboles se mecían con la suave brisa, sus hojas esmeraldas susurrando como un mar. Por supuesto, había todo tipo de horrores escondidos bajo la superficie del agua, y los altos árboles podían arrastrarte bajo tierra con sus raíces para servir de alimento a las hojas susurrantes. El reino del sueño a menudo podía ser hermoso, pero nunca era bondadoso. Hoy, sin embargo, todo estaba en paz y quieto, como si el río y el bosque tuvieran miedo de hacer ruido. Y con razón. Había un majestuoso dragón acostado en la orilla del río, sus escamas azul medianoche casi tornándose negras bajo la luz del sol. Una mujer de ojos azul hielo se apoyaba en su costado, emanando una sensación de frío glacial. Otra mujer, esta hecha de acero pulido, estaba roendo el hueso de una abominación muerta cerca de una fogata. Dos grandes sombras se ocultaban bajo el agua, y un joven con una armadura dañada estaba sentado en la orilla, mirando al agua con una expresión sombría. Cuando apareció, todos se giraron en su dirección. Estaban maltrechos y ensangrentados, pero vivos. El joven fue el primero en hablar. Lady Morgan. Tú has sobrevivido. Ella le dedicó una breve mirada, luego se volvió. Es bastante insultante verte actuar tan sorprendido, Lord Ether. Por supuesto que sí. Morgan no pudo evitar tratar fríamente al joven. Aethel solía ser uno de los santos jóvenes más prometedores de la Casa de la Noche, cuando aún existía. Era fuerte, talentoso, valiente y excelente en todos los aspectos. De hecho, cuando el Clan Valor estaba en conversaciones con la Casa de la Noche para forjar una alianza mediante matrimonio, era el propio Saint Ether quien debía convertirse en su prometido. Las negociaciones no llegaron a nada, por supuesto, y aunque Morgan sabía que fue por una razón política, no podía evitar sentirse personalmente ofendida por el hombre. Lo cual era irónico, considerando que en realidad no quería que las negociaciones tuvieran éxito, sintiéndose ambivalente al respecto. Aún así, mira quién ha vuelto arrastrándose para suplicarme ayuda después de rechazarme tan firmemente. Por supuesto, no dejó que esos pensamientos infantiles se reflejaran en su rostro. En ese momento, la superficie del agua se rompió, y la cabeza de una enorme serpiente marina emergió del agua, mirándola con dos gigantescos ojos índigo. Saint Naeve asumió su forma humana y salió a la orilla, luciendo algo peor tras la dura batalla. Le hizo una reverencia. Lady Morgan. El viejo caminante de la noche dudó por unos momentos, y luego sacudió la cabeza. Es bueno que estés ilesa. Sin embargo, el enemigo. Simplemente no puedo entender cómo un individuo puede ser tan fuerte. ¿Qué clase de monstruo ha creado tu clan? Ella le dirigió una mirada sombría. En primer lugar, no fuimos nosotros quienes lo creamos. Si acaso, mi clan ha estado protegiendo al mundo de esa cosa durante muchos años. En segundo lugar, es tan fuerte porque es el primer humano en la historia de nuestro mundo que ha alcanzado un aspecto divino. Sí, esos existen. Pero en realidad, tenemos suerte. Naeve frunció el ceño. ¿Llamas a eso suerte? Morgan dejó escapar un suspiro cansado y le sonrió. A diferencia de Aether, Saint Niamh le caía bastante bien. Eso se debía a que había conocido brevemente a su hija mientras arreglaba el cuidado de los sobrevivientes de la Casa de la Noche, y la niña era positivamente encantadora. Así es. Porque lo que has presenciado en Rivergate es solo la mitad de la fuerza de ese monstruo. Ni siquiera sacó a sus reflejos, dadas las circunstancias. Podemos asumir que no puede hacerlo en este momento, por la razón que sea. Así que sí. Considérate afortunado. El dragón levantó la cabeza y la miró, lo que hizo que a Morgan le recorriera un escalofrío. Un momento después, una voz profunda y melodiosa resonó en sus oídos. Perdimos Rivergate. ¿Y ahora qué? Morgan dudó por unos momentos. Podía evacuar el modesto pueblo que había crecido alrededor de la ciudadela de la Casa Dagonet, pero había decenas de millones de personas viviendo en Bastión. No podrían huir a ningún lado cuando la guerra tocara a su puerta.
Claro. Bastión no era cualquier ciudadela, sino una gran ciudadela. Tenía un poder propio, y si usaba ese poder correctamente, el resultado de su batalla contra Mordred sería menos predecible de lo que parecía en ese momento. Levantándose, Morgan se encogió de hombros. Ahora, volvemos corriendo a Bastión y nos preparamos para un asedio. Una pálida sonrisa torció sus labios ensangrentados. Si logro hacer lo que quiero, ese asedio será largo. Capítulo 1915. Una abominación horrenda se abalanzó sobre un soldado que gritaba, solo para que una flecha le atravesara el ojo y cayera al suelo. Mientras la enorme bestia rodaba sobre el musgo rojo, otra ya estaba trepando sobre su cadáver. Agárrenlo. Ben dio un paso atrás temblorosa, ajustando otra flecha en la cuerda. Mientras forzaba sus músculos para tensar la bestia de presa, dos guerreros despertados de la séptima legión avanzaron a toda velocidad, agarraron al soldado y lo arrastraron hacia la falange que se desmoronaba. Al hombre le faltaban ambas piernas y sangraba profusamente, sus gritos ahogados por la horrible cacofonía de la batalla. Estaba a punto de desangrarse, a no ser por Fleur, cuyo aspecto le permitía detener el sangrado y acelerar la curación. El soldado moribundo fue lanzado al suelo detrás de la línea suelta de la vanguardia de combate, y ella se arrodilló de inmediato junto a él, extendiendo ambas manos ensangrentadas para tratar sus terribles heridas. La joven delicada había perdido su habitual apariencia dulce y su brillo, luciendo sombría y agotada. Su hermoso vestido de seda estaba teñido de rojo por la sangre, y su cabello rojo estaba empapado de sudor. Apretaba los dientes, lo que hacía que su rostro pálido pareciera aún más blanco. Ben no tuvo tiempo de ver si su amiga estaba bien. Apenas logró apuntar antes de soltar la cuerda y dar otro paso tambaleante hacia atrás. A su alrededor, la fuerza expedicionaria del ejército de la canción se estaba ahogando en una marea aparentemente interminable de abominaciones. No había fin para ellas, y los horrendos cadáveres seguían amontonándose, formando un macabro muro alrededor de las legiones humanas que resistían obstinadamente. Ese muro de carne sangrante, al menos, ralentizaba a las criaturas de pesadilla. La magnitud de la batalla era inconcebible. Había incontables guerreros despertados, más de 1000 maestros y 3 docenas de santos luchando contra las hordas frenéticas de criaturas de pesadilla bajo el cegador resplandor del cielo nublado. El suelo temblaba, el aire estaba impregnado de un hedor insoportable a sangre, y la jungla abominable ardía a su alrededor, con columnas negras de humo elevándose sobre el caótico campo de batalla. Tamar y Be estaban justo al frente, conteniendo la inundación de criaturas de pesadilla como parte de la primera línea. Ben utilizaba su arco encantado y su impresionante habilidad de arquera para apoyarlos, mientras que Fleur hacía el papel de médica de campo. La situación era crítica. La fuerza expedicionaria liderada por Lady Seisan había cruzado todo el llano de la clavícula, llegando a la gran fisura que conducía a las cercanías de la supuesta ciudadela. La marcha había sido una pesadilla febril de sangrientas batallas y derramamiento de sangre, pero habían llegado a su destino con relativa facilidad. La jungla había sido empujada y quemada, sus habitantes habían sido exterminados. Se había levantado una cadena de fuertes fortificados a lo largo del camino, rodeando fisuras menores en el llano óseo, y las guarniciones de esos fuertes tenían la tarea de contener la infestación escarlata. Los soldados se estaban acostumbrando a la amenaza mortal que suponía el cielo, por lo que cada vez menos de ellos perdían la vida cuando el velo de nube se abría. Los campeones trascendentes del dominio de la canción también estaban aprendiendo a lidiar mejor con la infestación escarlata. La gran fisura estaba ahora detrás de ellos, vasta como un valle, con zarcillos escarlatas sobresaliendo de ella como colinas abultadas. Los temibles huecos estaban muy por debajo, llenos de horrores antiguos y criaturas de pesadilla tan feroces que ni siquiera los santos estaban a salvo de sus colmillos y garras. El plan había sido que el ejército acampara cerca del borde de la fisura mientras la fuerza de conquista de élite descendía a la oscuridad tenue de los huecos para conquistar la ciudadela. Lamentablemente, hubo un contratiempo. Eso se debió a que una horda inmensamente vasta e inexplicable de criaturas de pesadilla emergió repentinamente de la jungla y se lanzó contra la fuerza expedicionaria como una ola de marea, amenazando con devorar a todo el ejército. Nadie sabía de dónde habían venido las abominaciones en tal cantidad ni por qué. Sin embargo, en retrospectiva, su aparición era lógica. Godgrave no era solo un lugar, sino también un ecosistema extraño y aterrador. Todo estaba conectado. Cuando el ejército de la espada inició su conquista del llano de la clavícula desde el este, destruyeron e incendiaron vastas extensiones de la jungla escarlata. Su avance alteró el equilibrio del ecosistema, desplazando a innumerables criaturas de pesadilla hacia el oeste, lo que a su vez desplazó a más abominaciones, formando una terrible estampida de monstruos. El ejército liderado por Lady Sashen estaba ahora bajo amenaza de ser sepultado por esa monstruosa avalancha. La causa y el momento de todo esto eran tan mortales y desafortunados para los guerreros de la canción que Ben no pudo evitar pensar que la persona a cargo del ejército de la espada sabía que esto sucedería y lo había provocado deliberadamente. ¿Cuán pérfido tenía que ser alguien para usar el caos absoluto en su beneficio? En cualquier caso, el ejército de la canción estaba ahora rodeado, con sus espaldas presionadas contra el borde de la gran fisura, sin lugar para retirarse y sin otra opción que luchar. Y eso era lo que habían estado haciendo durante muchas horas, matando incontables abominaciones, y aún no había fin para ellas. Lo que era peor,
También había terribles criaturas de pesadilla trepando fuera de los huecos para atacar la retaguardia de la formación de batalla, cada una mucho más poderosa que las que atacaban por el frente. Debido a eso, la atención de los santos de la canción estaba dividida, y la línea del frente recibía mucho menos apoyo de los campeones trascendentes del que necesitaba. Lady Seisan estaba en la retaguardia, conteniendo a los depredadores antiguos de los huecos mientras su ejército era consumido lentamente por la estampida de pesadillas. La séptima legión estaba siendo comandada actualmente por su séquito personal, las Hermanas de Sangre. Justo cuando Ben pensaba en ellas, una de ellas apareció a la vista. Una silueta ágil de una hermosa mujer de figura esbelta cayó desde algún lugar arriba, lanzándose a la horda de criaturas de pesadilla como una ráfaga de rojo. La sangre corría como un río, y sus vestimentas carmesí ondeaban mientras desgarraba la marea de abominaciones, despedazándolas con lo que parecían ser sus propias manos. Aunque las Hermanas de Sangre eran simplemente maestras, cada una de ellas valía por una cohorte de ascendidos en la batalla. Solo con la presencia de esa mujer en la lucha, la presión en la parte del frente donde estaba Ben disminuyó considerablemente, y finalmente pudo recuperar el aliento. Estoy tan cansada. Las Hermanas de Sangre eran frías e inaccesibles, generalmente mantenían su distancia, por lo que parecían un poco misteriosas. Debido a eso, había muchos rumores extraños flotando a su alrededor. Sin embargo, a Ben no le importaban esos rumores ni un poco. Para ella, estas hermanas mayores eran el epítome de la gracia y el estilo. En ese momento, especialmente, estaba lista para arrodillarse ante ellas y cantarles infinitas alabanzas. Aprovechando la pequeña pausa en la avalancha de abominaciones, se tambaleó hacia Fleur y le dio una palmadita en el hombro a la delicada joven. Fleur, recárgame, por favor. Incluso su resistencia aparentemente inagotable como despertada estaba siendo puesta a prueba por las exigencias agotadoras de esta batalla. Mientras tanto, la habilidad dormida de Fleur podía aliviar la fatiga de una persona. Eso era justo lo que Ben necesitaba después de haber tensado tantas veces la pesada cuerda de sus arcos encantados. Fleur la miró, forzó una sonrisa y levantó la mano. En el siguiente momento, Ben sintió como si le hubieran dado una segunda bocanada de aire. Por supuesto, ya era más como una sexta o séptima bocanada. En cualquier caso, su cuerpo se sintió revitalizado, y una nueva fuerza llenó sus extremidades. Le devolvió la sonrisa. Gracias. Luego, ajustó otra flecha y tensó su arco una vez más, buscando rápidamente una nueva presa. Ya había herido, mutilado y matado a muchas criaturas de pesadilla. Lo que la aterraba, sin embargo, era que, sin importar cuántas de ellas mataran, no parecía haber menos de esas horribles criaturas hambrientas por probar su sangre. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link de PayPal en la descripción.